cuerpo pesa alrededor del 16 al 20% del total del peso corporal, más o menos como el total de nuestro tejido adiposo. Está compuesto por epidermis y la dermis. La dermis es tejido conectivo, proviene del mesénquimo, ahorita vamos a ver a más detalle. Y la epidermis, bueno, proviene del ectodermo. Y estas están formadas por muchas capas, un epitelio plano estratificado queratinizado. O también se le puede llamar ortoqueratinizado porque ya no hay células, no hay núcleos en estas células. ¿Cuáles son los estratos del epitelio plano estratificado de la epidermis? Aquí está. Estrato granular, estrato espinoso, estrato basal, estrato espinoso, estrato granular. Una interfase de estrato lúcido y el estrato córneo. Todo esto es el epitelio plano estratificado. Y también a estas células se le conoce como queratinocitos. Hay pieles gruesas, hay pieles delgadas. Dependiendo de la piel gruesa también será el grosor de esta epidermis. ¿Sí? Ahora, no nada más hay queratinocitos en el epitelio plano estratificado, sino que también hay otras células. Por ejemplo, los melanocitos. Los melanocitos, ¿cuál es la función principal? Pues es secretar melanina. Aquí está. O sea, pero vean dónde está la melanina, ¿eh? No nada más está, o no, va a estar en todas partes del epitelio, principalmente va a estar en el estrato basal, ¿eh? Y los melanocitos, bueno, en realidad no se tienen. También, más o menos hay un melanocito por cada 10 queratinocitos que están a su alrededor, y ese sería el dominio de esta célula, el melanocito. O sea, cada melanocito está más o menos alrededor de ella, esas 10 células, está proveyendo de melanina. Y recuerden que es una protección de nuestra piel. Gracias a esto no tenemos tantas quemaduras por la exposición al sol. ¿Cuál será otra célula de la epidermis? Bueno, aunque no sean queratinocitos ni que sean melanocitos, hay unas células que se llaman células de Langerhans. Células de Langerhans, que tienen marcador de membrana CD68, o sea que son un tipo de células que provienen de la médula ósea. Y que estas van a servir muy probablemente, bueno, se ha estado estudiando sus funciones, y una de ellas es la de protección contra antígenos en esa superficie. ¿No? Entonces esa es la función de las células de Langerhans, defendernos contra antígenos. Ahora, esta fotografía, ¿qué implica? Bueno, hay muchas formas de identificar a las células de Langerhans en la epidermis, pero una de ellas es a través del microscopio electrónico de transferencia. Son las únicas células que tienen unos gránulos que no se conocen en realidad cuál es su función, pero esos gránulos son como bastones, ¿sí? Como bastoncitos, como raquetas en el citoplasma. Y esos gránulos se conocen como gránulos de Birbeck. Gránulos de Birbeck. Son las únicas células que tienen este tipo de estructuras intracitoplasmáticas. Entonces, entre el gránulo y lo que parece bastón es la célula de Langerhans. Los gránulos de Birbeck, que son estas estructuras que parecen tarjetas, están en el interior de la célula de Langerhans, que no es visible, o sea, en el citoplasma, no es visible con el microscopio óptico, como el que tenemos aquí en los laboratorios. Necesitamos mucho mayor aumento, unas 300,000 veces, por ejemplo, para poder identificar estas estructuras y saber con certeza que es una célula de Langerhans. No se conoce en realidad cuál es su función, pero es de estos gránulos. Pero estas células son parte del sistema fagocítico mononuclear o de defensa de los sistemas. ¿Okay? También están otras células. Sí les había contado que los melanocitos provienen de la cresta neural, ¿no? Estas células no, estas provienen de la médula ósea. Pero hay otros que parece que también provienen de la cresta neural, que se llaman células de Merkel. Estas células de Merkel, la función es unirse, porque también se encuentra, por ejemplo, en la porción del estrato basal, unirse con algunos
receptores de presión y sirven como mecanorreceptor. Mecanorreceptor significa que pueden, gracias a la piel y a esos receptores que tienen terminaciones nerviosas unidas a ellos, darse cuenta de la estructura que están, si están teniendo contacto con alguna superficie. ¿Qué tipo de superficie es, por ejemplo? De cualquiera de estas células, de los queratinocitos, de los melanocitos, de las células de Langerhans y de las células de Merkel, puede haber alteraciones morfológicas que pueden llevar a una neoplasia maligna. ¿Hasta aquí alguna duda acerca de las? Digo que eso también provenía de la cresta anular. ¿Y las de Langerhans? De la médula ósea. Que gracias a ese contacto físico de nuestra piel, bueno, están precisamente las células de Merkel en ese epitelio plano estratificado y unido con terminaciones nerviosas, ahorita vamos a ver cuáles son. Nos podemos dar cuenta, por ejemplo, que tenemos contacto con alguna superficie y qué tipo de superficie, si hay tensión incluso, si hay fricción en esa superficie. Otra pregunta, ¿duda? ¿No? Ahora sí. Eso en cuanto al epitelio. Esta es la superficie. Vean, ¿qué tipo de piel será? Pues yo diría que es una piel delgada. Vean el grosor de la epidermis. ¿Y aquí qué hay? Esto lo vamos a ver, a más detalle. Pero estos que están aquí son anexos cutáneos. Por lo tanto, bueno, podemos ver que esta es una piel delgada. Ahora, debajo de la epidermis, aquí está una queratina muy fibrilar. Bueno, incluso también tenemos unos clavos epiteliales. Estos y estos, que son como imaginaciones del epitelio hacia el tejido conectivo, se llaman clavos epiteliales. Clavos epiteliales. Y estas imaginaciones del tejido conectivo, o sea, que están haciendo algo como se están intercalando. Las imaginaciones o imaginaciones del tejido conectivo se llaman, o le llaman dermis papilar. Ahora, aquí está. Este es un epitelio plano estratificado de la epidermis, su estrato queratinizado, estrato córneo muy fibrilar, y debajo de él está la dermis. Okay. Hay dos partes del tejido conectivo subyacente, de la dermis. Una dermis papilar, como les estaba comentando, que tiene más o menos este límite. El resto, que se conoce como dermis reticular. Y la porción más inferior de esa piel se va a conocer como hipodermis o tejido celular subcutáneo. ¿Dónde estará la hipodermis o el tejido celular subcutáneo? En esta parte. Es la que está ya unida, por ejemplo, por los músculos. Ahí la dermis superior es la que se ve más marrón. Ahorita les voy a enseñar. No, de hecho, ahorita les voy a poner una sala. Entonces, todo esto es la dermis, todo esto es la dermis. Pero hay porciones, por sus características, se pueden dividir. Por ejemplo, la dermis papilar, que es esa imaginación del tejido conectivo y que hace interacción con la epidermis. También el resto se llama dermis reticular. Dermis reticular. Debajo de esta se encuentra ya tejido adiposo, hay más tejido colagenoso. Ahí se conoce como hipodermis o tejido celular subcutáneo. Hay procesos inflamatorios de la piel en estas estructuras que se conocen como celulitis. ¿Recuerdan? Pero no es la celulitis que ustedes conocen. Piel de naranja, ¿verdad? Cuando la aprietan se hace. No. Cuando vean control de infecciones o cuando vean cirugía van a tener casos, de hecho aquí en la casos en los que los pacientes tienen ya unos abscesos gigantes, pero cuando ese absceso está abarcando incluso esta porción de la hipodermis, se conoce como celulitis y es muy peligroso. Bueno.
¿Qué estructuras vamos a encontrar en la dermis papilar? Primero, fibroblastos. Bueno, todos los tipos de células fijas que nosotros ya conocemos. Pero también va a haber, aparte de colágeno tipo 1, va a haber una gran cantidad de fibras elásticas y un poco menos reticulares. Cuando uno se expone mucho al sol, estas fibras elásticas tienden a condensarse, forma un fenómeno que se llama así elastosis. Entonces también eso de las cremas, bueno, a veces sí llegan a servir y se aplican mucho, que tienen colágeno y que tienen elastina. No sé, algunas de ellas que seguramente lo tienen reticulina, o sea, ese colágeno de fibras reticulares que se encuentran en esta porción. El resto, en la dermis reticular, se va a encontrar también colágeno tipo 1, fibras elásticas, pero una gran cantidad de fibras reticulares. ¿Sí? En esta porción también vamos a encontrar una gran cantidad de receptores. En la dermis papilar y en la dermis reticular. En la dermis papilar vamos a encontrar receptores de temperatura y de presión, como por ejemplo los de Krause. Y los de Meissner. Exactamente, en la dermis papilar. En la dermis reticular vamos a encontrar otros receptores también de presión y mecanorreceptores, por ejemplo los de Pacini y Ruffini. Ok, aquí está, ahora sí, un mapa de lo que les acabo de decir. Pues aquí están todas las estructuras, incluyendo los anexos cutáneos, que vimos en esta lectura. Que a lo mejor vienen en el examen, no estoy seguro. ¿Cómo digo que se llamaban los receptores de temperatura y de presión de la dermis reticular? Ruffini y Pacini. Ese no era el papilar. De la dermis papilar, Krause, Meissner. Ya le tomaron foto, ¿no? Bueno, por último, aquí está ya un completo, una fotografía completa, pero de una piel gruesa. ¿Cuál será la diferencia entre esta piel gruesa y una piel delgada, por ejemplo? El grosor de la epidermis y la presencia o no de anexos cutáneos. Vean aquí, por ejemplo. ¿Qué anexos cutáneos? Ok, no los amuestan. No hay anexos cutáneos. Estos son los clavos epiteliales. Así es. ¿Piel más delgada? No, es una piel gruesa. Y vean la queratina. Porque no tiene anexos. Tendrá algunos, miren, aquí hay unas glándulas sudoríparas. Pero vean el grosor de esta epidermis, a diferencia de esta. Una piel delgada con anexos cutáneos, una piel gruesa con ausencias, nada más hay resistencia de las glándulas sudoríparas. La glándula sebácea apareció en otra imagen es la que está como anexa en el epidermis. Ahorita les voy a decir. ¿Ya tomamos fotos? Sí. Clavos epiteliales, los clavos epiteliales de las epidémicas son Y ahora los anexos cutáneos. Es importante identificarlos al microscopio porque, bueno, forman parte esencial también de estas estructuras. Son muy importantes, como les decía, para ciertos procesos como regulación de temperatura, como contacto también con superficies. Antes, hace mucho tiempo, cuando estábamos cubiertos de pelo, bueno, servía, por ejemplo, para hacernos sentir más grandes, ¿sí? En comparación de otros animales. ¿Cuáles son los anexos cutáneos? Glándulas
sudoríparas, glándulas sebáceas, pelos y uñas. Esos son los que vamos a ver aquí. Vamos a empezar por las glándulas sudoríparas. Estas son dos tipos. Las convencionales, que tienen un tipo de secreción merócrina. ¿Se acuerdan cuál es el tipo de secreción? Merócrina. Merócrinas son las células o las glándulas que cuando secretan su producto no hay pérdida de secreción. Hay merócrinas que también van a encontrarlos en los libros como glándulas sudoríparas écrinas, así lo mencionan los libros, pero tienen un tipo de secreción merócrina. Y las glándulas sudoríparas apócrinas, así son glándulas. ¿Cómo es una glándula sudorípara apócrina? Pues como esta. Entonces la anterior es una glándula sudorípara convencional que tiene un epitelio púbico estratificado y que va a secretar el sudor, que más o menos, si es que mal nos va, podemos hasta incluso secretar varios litros de sudor al día. Si es que estamos, eso puede causar obviamente una deshidratación, una descompensación electrolítica. Pero sirve para refrescarnos. Bueno, el sudor es para eso, cuando hace mucho calor, sacamos el sudor y nos refrescamos. Por ejemplo, estamos haciendo ejercicio o está haciendo mucho calor. Gracias a eso y con las corrientes de aire se refresca el cuerpo. Hay animalitos que no pueden subir. Esa digo que es la apócrina y la anterior es la merócrina. Y esta, claro, esta es la écrina, así se conoce comúnmente, glándula sudorípara écrina, y que tiene una secreción merócrina. Y esta es una glándula sudorípara apócrina. Así como, bueno, en esta superficie existe una decapitación de parte del citoplasma y esto es el sudor. ¿Pues el sudor? Es el sudor. ¿Dónde se localizan las glándulas sudoríparas apócrinas? Principalmente en axilas, en región de genitales, y estas se relacionan muy ampliamente con la atracción del sexo opuesto o del mismo. Entonces, bueno, esas son las glándulas sudoríparas. También están las glándulas, otro tipo de anexo cutáneo, las glándulas sebáceas. Glándulas sebáceas. ¿Qué tipo de secreción van a tener las glándulas sebáceas? Vean esta escena. Holócrinas es el tipo de secreción. ¿Cómo es el tipo de secreción holócrina? No nada más es una porción del citoplasma, como las glándulas apócrinas, que se van a desprender y van a formar la secreción, sino que toda la célula se va a tener un fenómeno que se llama apoptosis y va a generar el sebo. ¿Qué es el sebo? Bueno, es ese líquido oleoso que va a cubrir nuestro cuerpo. Y gracias a él se pueden detectar las huellas digitales si cometen algún crimen. Agradezcanselo a las glándulas sebáceas y a sus huellas digitales, que pueden identificar. Lo lamento. Esto, entonces, es un tipo, este aceite, ¿para qué sirve? Para mantener elástica también esta piel y el pelo más sedoso. Es un tipo de defensa, ¿sí?, de nuestro cuerpo, también de estas estructuras. Y siempre vamos a tener glándulas sebáceas unidas a un folículo piloso, a un pelo. Siempre. Por ejemplo, aquí es el conducto o la médula de un folículo piloso. Y a un costado, todo esto es el pelo. Y a un costado vamos a tener glándulas sebáceas, que por un conducto secreta o deposita también
este material, este líquido oleoso. Ahora, los pelos, bueno, son esas estructuras que también se vaginan desde el interior de la dermis hasta el exterior y que nos van a proveer también protección. Básicamente es protección. Pero conforme también ha avanzado nuestra evolución, la evolución de este ser humano, el pelo ha ido desapareciendo poco a poco de la superficie de nuestros cuerpos. Ahora solamente queda en mayor medida, ¿verdad?, en la parte superior de la calota, o sea, del cráneo, en partes de la cara, en pecho, brazos y piernas, y genitales. Pero pues nos podemos comparar con nuestros primos chimpancés, y ellos tienen casi todo el cuerpo, ¿no? Bueno, en todo. Entonces, dependiendo de esas líneas de evolución, nosotros hemos preferido la de quitarnos el pelo. ¿Por qué? Porque utilizamos ropa de oro. Entonces, ya no es tan necesario el pelo. Por ejemplo, los que somos lampiños, bueno, vamos un paso más adelante de la evolución. Tiene más pelo. Y lamentablemente, bueno, también es parte de la estética, ¿no? O sea, si una persona tiene poco pelo, entonces no es que sea rechazado, pero sí se nota que es diferente, ¿no? Como cuando se está perdiendo el cabello, o sea, es normal. Bueno, ese tipo de procesos también forman parte del envejecimiento. O sea, no siempre se están generando cabellos constantemente. Hay por genética también ciertas personas que tienen mucho más cabello que otras, pero otras que lo empiezan a perder incluso a edades tempranas. Eso tiene mucho que ver, por ejemplo, con hormonas masculinas. Hay mujeres incluso que secretan una gran cantidad de hormonas masculinas y se empieza a caer el cabello pues, a edades tempranas. También las hormonas son muy importantes para que se desarrollen todos estos anexos cutáneos, principalmente estos. En la adolescencia, cuando empiezan a secretarse, gracias a las gónadas, estas hormonas masculinas y femeninas, se empieza también a crecer el